Es día 19, Día del Padre en España, San José más a más, y mi padre se llama José. Son las 3 de la tarde, tenemos cena a las 8 y tengo que pintarle un cuadro que no he empezado, así que acompáñame a mi travesía. Una tarde dura me espera. ¿Dónde vas a grabar? Estoy grabando. Me estás jodiendo el vídeo. Hola, me presento. Soy Ana, pintora, ilustradora y todo lo que se puede hacer con un lápiz entre las manos. Así que hoy vamos a pintar un cuadro. No sé todavía el cuadro, pero un cuadro. Aquí estamos, una semana más. Hoy he decidido que el speed painting no va a ser tan speed. La realidad es que me gustaría enseñaros un poco más el proceso y las horas que se tarda. O sea, sí que lo he aumentado de velocidad, pero habitualmente os pongo las ilustraciones para que no sea aburrido y quede más cortito. Os pongo las ilustraciones a un por 20 a veces, porque las partes bajo voy por partes, ¿no? Primero pongo un trocito más lento, otro trocito más rápido, pero habitualmente suele ser eso la velocidad. Hoy he decidido que os lo voy a dejar a un por 3 y simplemente he cortado partes que no eran tan interesantes o tal, pero así veis todo el proceso, porque pienso que muchas veces cuando subimos contenido a redes lo queremos todo muy deprisa y lo editamos de tal manera que parezca pim pam pum y ya ha acabado, o sea, ya tenéis una ilustración preciosa en media hora y la realidad es que no. Y como os había dicho ya en la intro, esto es el regalo del Día del Padre para mi papá, que en verdad le gustó mucho, le gustó mucho, pero os voy a contar un poco la historia, ¿vale? Porque vosotros hasta ahora habéis visto mi faceta de ilustradora en su puro estado, sobre todo con las ilustraciones de Pokémon, que es algo que adoro, me encanta y disfruto un montón, pero la realidad es que, ya lo digo en la intro, soy pintora, ilustradora y todo lo que se puede hacer con un lápiz entre las manos. Bueno, a veces cuando digo eso me viene en la mente la frase de decir, tío, o como te pidan que dibujes una escultura o que cualquier cosa de estas, un lápiz entre las manos es muy amplio lo que se puede hacer con un lápiz entre las manos. Pero bueno, supongo que se entiende un poco el concepto, ¿no?, de la frase. Entonces, hasta ahora ya os he dicho que habéis visto mi faceta de ilustradora. Y mi faceta de pintora es un poco mucho más oscura. Creo que dista mucho de lo que yo soy como ilustradora a lo que yo soy como pintora. Y la coña con mi padre es que dice que mis cuadros no son colgables en un comedor. Y yo digo que depende del comedor, todo depende del comedor. Pero la realidad es que no son colgables, no son... Bueno, sí, que se puede colgar en un comedor, claro que sí, pero son un poco oscuros. Entonces, mi temática principal ha sido la sombra como concepto psicológico hasta ahora. Y la realidad es que mi padre siempre dice, es que esto es muy oscuro, que esto no va a ser colgable. Y me dice que pinte conejitos, que pinte conejitos. Entonces, hablábamos con mi madre de qué le hacemos para el Día del Padre, que esto no va a que no teníamos nada, que tal, y dijimos, pues genial, le vamos a pintar un conejo, porque ¿por qué no? Él quiere que pinte conejos. Voy a pintarle conejos, pero ¿qué conejos le vamos a pintar? Pues un conejo que dé más miedo que los monstruos que habitualmente pinto. Así que me puse manos a la obra. Y como me había pedido unos óleos nuevos hacía unas semanas, y tenía muchas ganas de probarlos, estoy muy contenta con los óleos, sobre todo que tenía ganas de probar colores que habitualmente en mi obra no utilizo, porque mi obra tiene una paleta muy limitada a unos cuantos colores y referencias. Si queréis algún día que hablemos más de mi obra pictórica, los puedo pasar mi paleta, pero ya os digo, es muy limitada, son 3 grises, 5 negros y 4 rojos y hasta ahí. Y sí, a veces algún amarillo en limón o algún amarillo de Nápoles por ahí cuelan, pero no, es blanco, negro. Sí que uso una gran variedad de negros porque mi obra se basa un poco también en eso, en la experimentación con un color tan fuerte y que da tanto miedo como es el negro, y un par de rojos, poca cosa más. Sí que a veces algún gris de paine se cuela o
algún cobalto, pero es la gran mayoría de veces que no, que eso no sucede. Entonces, para probar colores nuevos, para experimentar, porque quiero empezar una nueva serie basada en la nostalgia. Y la realidad es que yo soy nacida del 2000. Así que para mí la nostalgia y la infancia son Little Pet Shops, Polly Pockets y la Game Boy, ¿no? La Game Boy es para gente más mayor que yo, por suerte aún no soy niña de Game Boy, menos mal, soy de Nintendo ya, que cuando a veces hablo con amigos míos, joder, que ya duele, ¿sabes? Que yo he hecho 25 este año, ahora una semana, y que ostras, que los 30 asoman y eso a veces nos preocupa un poco, ¿no? Y más a más, todo en general ha cambiado tanto y yo veo ahora a los niños crecer, sobre todo la generación alfa, y dices, ostras, qué diferente es su infancia de lo que fue la mía, ¿no? Y en verdad se comercializan los mismos juguetes, pero yo creo que esos juguetes se comercializan para que los de la generación Z los compremos. Porque yo no veo a niños jugar con las Polly Pocket o con las Little Pet Shop. Los veo todo el día enganchados al móvil y a la tablet y ostras, he visto algún par de vídeos y de reflexiones sobre esa generación que la verdad son bastante preocupantes. ¿Nunca os habéis parado a pensar que fuimos los últimos en tener una infancia de la que no había pantallas, en lo que máximo que había era un Nintendo y nos la dejaban media hora al día porque las pantallas y los videojuegos eran malísimos para el desarrollo de los niños? Eso, por otro lado, está demostrado que a veces depende cómo un videojuego puede ser muy bueno para tratar ciertas patologías como déficit de atención, pero no creo que sea el tipo de contenido que estén consumiendo esos niños. Yo últimamente es que me han salido por TikTok y da un poco de miedito, tú. No saben estar sin pantallas, no saben comportarse. Y hace unos meses frecuentaba un sitio porque mi chico jugaba al pádel y le gustaba y yo lo acompañaba. Y ostras, estaba al lado de un gimnasio donde hacían judo para niños y yo los días que podía ir era sobre todo el viernes y el viernes salían los niños de judo. Ostras, uff, eso daba un poco de miedo subiendo. Si no les daban el móvil, se estaban subiendo literalmente a las mesas y los padres no decían nada. Yo no entiendo si dice mucha gente que es cuestión de que su generación recibió una educación tan estricta que ahora no saben, no quieren afectarlos emocionalmente como a ellos les afectó su educación. Pero de ahí a no tener límites, porque esos niños literalmente no tienen límites y no entienden la palabra no, porque es que no la entienden. Y eso también me preocupa. Me preocupa, o sea, es un tema en el que quiero darle vueltas. Y el tema de la nostalgia de esa era en la que todo esto nos sucedía porque yo creo que crecíamos de otra manera, los estímulos no eran tan rápidos, la felicidad o la serotonina no se segregaba dándole switch a una pantalla, ¿no? Todo era más lento, más tranquilo, no había noticias cada dos por tres. Entonces, yo creo que es eso lo que nos provoca un cierto grado de nostalgia, de decir, ostras, esos momentos en los que no había ruido a nuestro alrededor y estábamos solo jugando, solo interactuando con algo que no interactuaba con nosotros, simplemente nosotros lo hacíamos interactuar. Yo creo que ese valor de la imaginación o del juego o de la falta de estímulo, por así decirlo, es algo que a mí me provoca nostalgia, pero a otro le puede provocar la situación actual un estrés tremendo, porque no desconectamos nunca. Hay personas que se llevan incluso el móvil a la cama y yo creo que es un constante ruido a todas horas que por eso yo creo que se está poniendo de moda la nostalgia.
está siendo un movimiento estético muy importante, ya no solo en el arte, sino en la manera de vestir o los móviles de teclas. Se han vuelto a poner de moda, la gente está comprando móviles de botones por moda. ¿Por qué? Porque yo creo que es una forma que tenemos de reivindicar el hecho de estar continuamente conectados con el mundo. Pero también creo y reflexiono que estamos muy conectados, pero a la vez es falso. No hay una conexión real entre nosotros. Antes, creo yo, que la vida social o nuestros amigos o tal era todo mucho más directo, se quedaba en persona, nos veíamos. Ahora tranquilamente podemos pasar meses y meses sin ver a una persona porque estamos constantemente conectados, sí, conectados a través de una pantalla y hablamos a diario, pero no estamos juntos, no nos vemos, no compartimos. Yo creo que al estar tan conectados, eso nos ha desconectado de la realidad física en la que deberíamos vivir. Yo, por ejemplo, tengo personas a mi alrededor que se ven cada 5 años porque no encuentran la manera de quedar, porque como ya interactúan a través de los dispositivos y de todo, pues no se ven. Y eso me parece complicado, si más no, ¿no? El hecho de que personas decidan, en lugar de irse a disfrutar juntos, ponerse a hablar por teléfono cuando literalmente estamos a 10 minutos. ¿Por qué no nos vemos? ¿Por qué nos damos like a través de redes sociales? ¿Por qué hablamos por WhatsApp o por otra aplicación y no nos vamos con los móviles fuera y compartimos juntos en una mesa? No, cuando estamos juntos, uno está con TikTok, el otro está con el juego de moda en ese momento, dile Fortnite, dile TCG Pocket, dile como le quieras decir, porque yo ya he visto de todo, ya he visto a todos pasar, ¿sabes? Uno detrás del otro. Y creo que esa conexión que nos provoca desconectar de las personas que tenemos a nuestro alrededor es lo que evoca este movimiento que está surgiendo de la nostalgia. Porque tarde o temprano algo tenía que saltar. Pues a lo que íbamos, que me enrollo más que una persiana y con perdón, pero todos lo sabemos. Que he comprado colores nuevos. He comprado colores nuevos, colores que me inspiran a mi infancia de una forma o de otra. Y colores que no mezclen en oscuro o en grises, muy claros, muy transparentes, como ya sé los colores estos que son en base azul cobalto y son muy transparentes, tanto el verde como el morado. ¿Por qué? Porque al estar con este tema de la nostalgia y tal, quiero que todo sea muy delicado y transparente. No quiero esos empastes que eran típicos de mi obra o eran muy distintivos de mi obra. Entonces me gustaría mantenerlo todo mucho más suave. He comprado esto y he comprado también unos colores grisáceos, pero cálidos, o sea, como un color cremita tirando a gris para acompañarlos. Y esta es mi intención, trabajar sobre la nostalgia y trabajar sobre estos colores. Y ahora sí que vamos a pasar a la obra, que ya habéis visto que la he estado boceteando con el color violeta. Es violeta de cobalto, es muy transparente, eso me ayuda a que después al aplicar otros colores no se mezcle. Y el blanco está un poco manchado con el propio violeta y el verde para dar un tono más grisáceo. Eso lo que hace es que todos los colores se confundan muy bien, tanto en el conejo como en la serpiente, porque no recordemos que el violeta y el verde son análogos, entonces esto provoca que cuando se mezclen den unos grises, y esos grises son muy interesantes en la pintura. Siempre cuando pintamos, tanto carnaciones
como animales, como otras cosas, lo que estamos buscando es una paleta de grises que acompañe la armonía. Cuando nos referimos a gris, nos referimos a mezclas de colores que lleven los tres primarios. No nos referimos tanto a negro y blanco, que no se suelen usar en una pintura más tradicional, sino a mezclas de los tres colores que nos den un negro cromático en su máximo exponente, y partiendo de allí lo podemos rebajar o subir con el propio color que lo aclare, que sea el amarillo o el blanco. Siempre que aclaramos con blanco, el problema es que lo vamos a pastelar, lo vamos a empastar. Va a dejar de ser transparente ese color y va a convertirse en algo más cubriente, más como una pasta, que no como algo que deje transparentar la tela o el soporte que tenemos. En ciertas ocasiones es interesante, en otras no. Aquí es donde tenemos que buscar ese equilibrio, y sobre todo cuando pongamos blanco en un sitio, estar muy seguros que el blanco va a ir ahí, porque nunca vas a poder recuperar la intensidad del propio color con un blanco debajo si no es dejando secar por completo, y luego ese color va a quedar encima del blanco y ya no va a ser encima del soporte. Una vez mezclas con blanco, todo va a tender a apagarse, a desvanecerse, a pastelarse. El blanco no es la opción de aclarado, sino la opción de aclarado es o el amarillo, o si estamos hablando de un azul más vibrante, o bajarlo, pero nunca es el blanco, porque el blanco lo que hace es apagar el color. De hecho, aquí estáis viendo que sigo aplicando violeta que encima del blanco, y veis que ya no se ve con la intensidad ni lo brillante que se veía cuando estaba esbozando. Esto es porque ya está mezclado con blanco. A mí aquí me interesa porque estoy sombreando algo que quiero que el aspecto, cuando acabe ese aspecto, sea más tirando a un gris. No quiero un conejo violeta, quiero un conejo que digas, bueno, sí, es lila, pero no es lila, pero es blanco. O sea, quiero representar ese conejo blanco, pero con una intensidad pictórica mayor. Entonces uso ese violeta para dar las sombras. Pero aquí ya estamos trabajando en grises. Si yo ahora esto, en lugar de seguir poniendo violeta, pusiera más blanco o matara el violeta con verde, ya entenderíamos el conejo blanco por antítesis. Y cuando quiero aclarar, aplico blanco. Aplico el blanco porque en este caso sí lo quiero apastelar, sí quiero que sea más tirando a pastel que otra cosa, para generar esa ilusión de que es blanco cuando en realidad es violeta. Y cuando lo quiero oscurecer, en lugar de tirar para una mezcla de violeta y verde, tiro para el violeta puro, para así seguir manteniendo esa ilusión de más pictórica, más fantasiosa, más naif, porque la intención es representar como una pesadilla infantil, por así decirlo. Y si os fijáis, cuando quiero ya dar la máxima oscuridad que estoy dando por el momento, entonces mezclo el verde para acabar de matar ese violeta y que se transforme en un gris muy oscuro. Y en cuanto a las orejas, aquí estamos viendo que hay un pequeño problema, luego lo soluciono, porque la intención en todo momento es que el fondo de la obra vaya en negro, entonces eso me da mucha comodidad de trabajar a mano alzada o trazo libre. La realidad es que es algo que me gusta mucho trabajar de este modo, porque me permite que las pinceladas queden mucho más frescas y dinámicas, y a la vez se vaya construyendo los volúmenes, porque hay varias opciones para construir volúmenes. Hay una forma que es solo con claro oscuro y las pinceladas siempre en el mismo sentido, intentando comerse toda la pincelada, pero no es en mi caso. En mi caso lo que procuro es que siempre haya una pincelada muy suelta, muy visible, para nada pasar y repasar para eliminar esa pincelada, sino contornear las formas para tal de que este volumen se genere partiendo del trazo que tú estás haciendo. En lugar de querer pulirlo todo hasta el extremo que el claro oscuro te dé el volumen, no, aprovechar todo ese gesto que poseemos y que en mi opinión es lo que te hace distinto a otro artista con la misma técnica o con el mismo concepto, y
cogerlo y darle un brillo especial, ¿no? Que cada sombra vaya en la dirección y marcar ahí el trazo con el pincel al final casi seco, ir dándole el volumen, el hombro, hacer el hombro redondo, bajar el antebrazo, dar esas curvas y ese trazo que te ayude a generar el volumen. Aquí ya veis, como os decía antes, que el fondo iba a ir negro. Es algo que a mí me gusta mucho, los fondos negros. En realidad el negro es un color que a mí en la pintura me gusta muchísimo. Perdonad, es que tengo al menino aquí y no calla. Pero bueno, si oís, que sepáis que es el gato. Es un color que no se suele usar y a mí me gusta mucho, ya no para tapar ratas, que se podrían tapar con otro color perfectamente, sino para esto mismo, para dar ese empujón a los colores tan grises, tan claritos que estoy usando, y más a más después lo aprovecho para meter alguna línea que me ayude a marcar alguna facción o alguna cosa que se me esté perdiendo y darle la trazada y la forma que ya estoy dando con los blancos y con los violetas y con los grises generados, pero más a más darle esa intensidad y que se note ese trazo que da volumen y contornea a la figura principal. Esto es muy efectivo para dar tanto intensidad como fuerza a una pintura, pero siempre tenemos que tener en cuenta que este negro no se nos puede mezclar o llegar a mezclar con los colores que tenemos debajo. ¿Por qué? Porque entonces en lugar de tener algo que nos está generando una capa superpuesta con una fuerza análoga que combina fondo y figura, nos estaríamos comiendo la figura y, o sea, sería como la sensación de que el fondo se come a la figura o incluso que se nos ha ensuciado la pintura a la hora de querer aplicar el negro, que es un color tan intenso. Es muy fácil que un negro se te coma una obra entera sin demasiada complicación, un poquito más de la cuenta o un despiste y una mezcla que en lugar de ser un gris vivo se nos convierta ya en un gris más apagado, más tirando a ese color sucio que muchas veces generamos cuando empezamos. Ahí ya adiós negro, adiós impacto visual y se nos convierte en una pintura que es pues que se nos ha ensuciado, que la realidad es esta. O quizás no, pero al pasarnos, aún no estando sucia, el fondo se come a la figura y no se distinguen ni formas, ni volúmenes, ni nos da esa vivacidad que estamos buscando, porque cuando nosotros implicamos un fondo negro en una obra, lo que buscamos es dar más vida a los colores, que colores más claros o más vivos se distingan por encima de ese negro, que tenemos que tener en cuenta porque es que el negro es un color muy, ¿cómo decirlo?, absolutista, ¿no? En mi opinión, el negro es un color que se lo come todo. Y eso es muy bonito, en verdad, porque tú aplicas un negro y da una potencia y se lleva la atención. Entonces, si no queremos que ese color, en lugar de llevarse la atención por algo positivo, se lleve la atención por algo negativo, tenemos que ir muy al tanto y, sobre todo, no llegar al punto de mezclar ese negro que sobreponemos a esa figura para dar un valor de trazo distinto a lo que sería el color de abajo, porque entonces podríamos llegar a ensuciar o generar una película como turbia a la figura principal. Vamos a empezar ahora, ya lo veréis enseguida. Aquí creo que estaba haciendo un descansito porque la verdad es que este proceso aquí lo veis bastante rápido, todo y que ya os digo que no os he querido engañar tantísimo, como habitualmente que os pongo los vídeos a por 10 y a por 12. Pero sí que es un proceso, una pintura siempre es un proceso largo y de paciencia. Aquí vamos a empezar con la serpiente, cosa que me daba bastante miedo, porque ya veis que empiezo despacito con blanco, buscando algunas luces o algo, porque la realidad es que aquí estaba incluso preocupada porque la serpiente literalmente se veía como una mancha aquí y era bastante importante simular que la serpiente se mordía a sí misma y no al conejo, porque es como reflexionar esta obra. También era un motivo de reflexión de que todo lo malo existe, ¿no? Y te envuelve muchas veces, pero que si tú te mantienes firme, ese mal se va a morder a sí mismo y se va a acabar yendo. Pero claro, en este punto la serpiente estaba un poco como ay, que soy aquí una tira verde que no tiene ni mucha forma, ni mucha coherencia, ni mucha cohesión, porque sí que procuré
tener mucho cuidado con las tangentes. Eso sí, cuando dibujamos tiras, cuando dibujamos serpientes, cintas, espirales, todo esto tenemos que ir muy al tanto y calcular muy bien las tangencias, porque las cintas giran, pero nunca giran por dentro de su misma circunferencia, ¿me entiendes? Y si no, es cuando se generan formas extrañas, que si es lo que estamos buscando, muy bien, pero en un esqueleto, porque esto representa que tiene que tener un esqueleto, eso no va a suceder. Entonces tenemos que calcular muy bien las tangencias, por dónde estamos pasando y procurar que cuando hagamos una ondulación, sobre todo en el mismo sentido, esas dos ondulaciones se toquen, pero no lleguen a sobreponerse, porque en el momento en que se sobrepone es como se le ha roto la columna a la serpiente, ¿vale? La serpiente no tiene esa columna. Entonces es importante que esas tangencias de inicio en el dibujo estén medio calculadas y medio acuraditas a que eso no suceda. Y aquí sí que las miré y las calculé, pero obviamente esto es a mano alzada, entonces no quedan tan bien como si tú coges un dibujo, lo marcas unas proporciones, marcas una cuadrícula para hacer una tridimensionalidad, y a la cuadrícula es donde calculas con los cuadrados esas tangencias. Eso ahí no pasa porque estás trabajando a mano alzada, es uno de los peligros, que tienes que tener muy claro cómo debes hacer esas cosas. Y me daba un poco de miedo porque la serpiente estaba sin mucha forma, así que lo primero que comienzo a hacer es, como sé que no quiero que la serpiente sea de un verde mucho más intenso para que no se me pierda con el fondo, empiezo a marcar luces. En lugar de empezar a marcar sombras, como si la quiero apastelar, empiezo a marcar luces para hacer sobresalir esos huesos, esa redonda, esa luz, y no acercarme tanto al conejo, que tiene esa zona de oscuridad que me puede manchar. Aparte de esto, ya estáis viendo que también hay un color de esos nuevos, que es que estos colores a mí me recuerdan mucho a los 2000, junto con el fucsia y el naranja. Esos colores mezclados, no sé si os acordáis de series como tipo Zoey 101 o Hannah Montana. Esos colores convivían muy bien, cosa que ahora, yo digo que ahora vivimos en el mundo del minimalismo. Todo es blanco, todo es pastel. Yo, si vierais mi casa, en serio la tengo toda de colores. No me gusta nada esa estética toda blanca, negra, y no, me parece que no tiene vida y no tiene emoción. Y al querer trabajar ese tema de la nostalgia, acercamiento a, decidí comprar colores que me hicieran acordar de eso, de esos años, ¿no? En los que yo era chica. Entonces ese verde compuesto me fue muy bien para no acabar de matizar con el blanco. Esto es el mismo color, pero con un poco de blanco. O sea que la mezcla ya hecha, sí, el rincón del vago, ¿no? Ya cuando tuve todo esto marcado, ya empecé con el violeta primero, porque aquí sí que quería oscurecer con el violeta primero, a marcar alguna sombra, sobre todo al lado de la pata del conejo o tal, para ya ir dimensionando lo que iba a ser la serpiente. El problema es que aquí sí que va a haber un corte porque la cámara se me paró y no me di cuenta. Entonces la última parte del cuadro no está grabado. Y eso es un error mío, no me di cuenta, se me quedó sin batería la cámara y no me grabó. Pero aquí ya podéis ver que ya empiezo a meter alguna sombra, porque ya tenía las luces, tenía el volumen muy bien marcado y ya había empezado a hacer alguna escama en el punto de luz, por tal de que todo se viera más fino y acabado. Entonces empecé a meter sombra y ya empecé a coger negro para acabar de marcar también, antes de marcar toda la sombra de la serpiente, acabar de marcar los puntos más oscuros del conejo y darles la profundidad de trazo, que al no querer mezclar el violeta con el blanco no había podido. Entonces, tema patitas por debajo, la rodilla, el brazo, contornearlo todo y darle un cierto aprecio al trazo para acabar de redondear la obra toda junta, con la serpiente después y las escamas de la serpiente conjuntamente, y que todo queda redondo y unido. Bueno, pues por aquí ya iríamos acabando con la explicación de la obra pictórica, porque poco más queda. Creo que os he dado los 4 tips que tengo,
que de momento no son muchos, pero poco a poco, ¿no? Ya iremos hablando de diferente tipo de paletas, diferente tipo de trabajo pictórico, porque esto es algo que es una técnica que es muy mía y quizás esto no os sirva tanto, pero me gusta poder compartiros esto también, porque en el momento en que tú quieres empezar a pintar diferente a lo que está establecido o diferente a lo que clásicamente se hace, no encuentras muchas veces consejos de cómo hacerlo, porque o la gente se los guarda o cuando estás en un colegio muchas veces no se dan o incluso se llegan a perjudicar las metodologías que no encajan con lo que el profesor piensa. Por suerte yo tuve suerte de encontrarme profesores muy bonitos, muy preparados para esto, que nunca pusieron un límite a lo que yo quería hacer. Claro que aconsejaban, claro que decían, cuidado con el negro, que es muy negro. Pues claro, pero nunca pararon el hecho ni dijeron si estaba bien o mal, sino que valoraban el resultado que se obtenía. Entonces me gusta compartir esto y lo que he aprendido de mi manera de trabajar, que muchas veces no es la correcta porque no preparo las cosas como debo, no dibujo lo que debo, pero bueno, es que a pintar se aprende pintando, ¿no? Y para mí es muy importante la plasticidad en el momento del aprendizaje. Entonces me gusta mucho compartir esas partes de mi trabajo y ya iremos compartiendo cosas más clásicas para los que les gusten, algo más clásico. Así que muchas gracias por estar una semana más aquí. Y eso, lo de siempre, no cuesta nada, es gratis, por favor, dadle al botoncito, suscribiros, dadle un like, que eso nos ayuda un montón. Y cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier sugerencia para un vídeo, lo podéis dejar en los comentarios, estaré encantadísima de responderos. Así que pues nada, os voy dejando ya con el resultado final y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, a ver si ya descanso un poco del trabajo y puedo grabaros algo más, no sé, os puedo grabar más seguido, entre otras cosas. Y el siguiente vídeo yo supongo que o será la reseña al lápiz infinito, que lo conseguí el otro día, o será ordenando el armario nuevo de las pinturas. Así que nos vemos en el próximo y muchas gracias por estar aquí. ¡Adiós!